Pues bien, el hombre natural es una persona que según la Biblia va directo a la condenación eterna. El que no tiene al Hijo de Dios, hemos leído en el domingo pasado, ya está condenado, dice así tajantemente la palabra de Dios. Pues bien, nuestro sentir y nuestro deber como creyentes es predicar el evangelio a toda criatura, de tal manera que tantos hombres naturales y mujeres naturales que hay en este mundo puedan entregar sus vidas al Señor y dejar de ser hombres y mujeres naturales. Pues bien, el día de hoy vamos a estudiar el segundo tipo de persona que la Biblia enseña. El cristiano carnal. Ya el domingo pasado dijimos, hay dos tipos de cristianos, ¿sí? El cristiano carnal y el cristiano espiritual. Pues el día de hoy, hermanos, vamos a estudiar acerca del cristiano carnal y vamos a entender de qué se trata esto. Vamos a comenzar en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 4. Primera de Corintios 3, del 1 al 4, dice de esta manera: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía de asimilar ese alimento sólido. Porque aún sois carnales, dice el versículo 3, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres naturales? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Contrario al hombre natural que hemos estudiado el domingo pasado, contrario a ese hombre natural que no tiene al Espíritu Santo en su vida y por lo tanto no es un hijo de Dios, el cristiano carnal es una persona que ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador. Es decir, que un cristiano carnal es alguien que forma parte de la familia de Dios. Y esto lo podemos evidenciar aquí en el versículo 1 que acabamos de leer, porque Pablo les llama a ellos hermanos, ¿verdad? Pablo le llama hermanos. Dice, de manera que yo, hermanos, no les puedo hablar como si fueran espirituales, sino como que son carnales. O sea, ya de entrada el apóstol Pablo está diciendo hermanos. Entonces, ¿son creyentes en Dios? Sí. ¿Son hermanos de la iglesia? Sí, pero no son espirituales, son carnales. Entonces vamos a entender esa diferenciación. Entonces podemos decir que el cristiano carnal es una persona en la que habita el Espíritu Santo, es una persona que es propiedad de Dios. En ese sentido, el mismo apóstol Pablo reprendía a los hermanos carnales, precisamente, ahí mismo en 1 Corintios capítulo 6. Vamos un poquito adelante. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ojo,
El apóstol Pablo, hermanos, no le está hablando a hombres naturales, le está hablando a los cristianos de Corinto. ¿Y qué es lo que pasa? Había mucho adulterio, había mucha fornicación en este lugar. Y le dice, ¿acaso no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces ahí, hermano, nos deja entrever que el apóstol Pablo le está hablando a los cristianos, pero son evidentemente cristianos carnales. Cuiden su cuerpo, cuiden su testimonio, le está diciendo ahí. ¿Acaso no se dan cuenta que su cuerpo es un templo del Espíritu Santo? Entonces, claro, el cristiano carnal, acabamos de decir, es una persona que ha entregado su vida al Señor, lo reconoce como Dios, pero su vida no es gobernada por el Espíritu Santo. Esa es una principal característica, hermanos, del cristiano carnal. Su vida no es gobernada por el Espíritu Santo para que glorifique a Dios, sino más bien su vida es dominada por la carne, por sus propios deseos, y por eso la reprensión que hace el apóstol Pablo. Vamos a ir al libro de Gálatas, el mismo apóstol Pablo, a otra iglesia. Fíjense que estas son cartas a las iglesias que él mismo iba levantando, y esta carta es a los hermanos de Galacia. Vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 17. Mire lo que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos, a los cristianos de Galacia. Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces estamos diciendo, hermanos, que la característica principal de un cristiano carnal es que su vida no es guiada por el Espíritu Santo. Su vida es guiada por la carne. Dice ahí, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Muchas veces, hermanos, erróneamente se asocia los deseos de la carne con los deseos sexuales. Mucha gente por ahí va a escuchar usted hablando de temas de infidelidad, dice, ay, es que la carne es débil, dice. Y cuando se habla de carne, los deseos de la carne, dice acá, se lo asocia mucho a la infidelidad sexual, ¿no? Pero hermano, deseo de la carne es todo lo que nuestra carnalidad nos impulsa a hacer. Por ejemplo, alguien me mira mal, pues yo le quiero pegar. ¿Qué tal? Soy una agresiva. Entonces mi carne, si mi vida está gobernada, dominada por mi carnalidad, pues yo voy a querer irme a los golpes con ese que me cae mal, que me mira mal. Si yo soy un comerciante, tengo mi tienda, vendo algún producto, mi carne me dice, oye, vamos a falsear la balanza. Y en vez de vender el kilo completo, vamos a hacerle algún truco ahí a la balanza y que con menos peso diga que es 1 kilo. Entonces mi carne, en este caso mi carnalidad, ¿qué está diciendo? Voy a engañar para yo ganar más plata. ¿Sí? Entonces, hacer trampa en los negocios es fruto, hermano, de la carnalidad de esa persona. ¿Sí? El querer arreglar los problemas a golpes, el querer arreglar las malas situaciones a través de insultos, eso es carnalidad. El engañar, el insultar, el decir malas palabras.
¿Cuántas personas, hermano, andan por ahí diciendo malas palabras? ¿Y sabe qué? Son cristianos. Son personas que asisten a la iglesia. Entonces, Pablo dice, yo a ustedes no los puedo llamar espirituales porque todavía son carnales. Porque a pesar de que van a la iglesia, porque a pesar de que han recibido a Cristo Jesús en su corazón, pero su vida no es gobernada por el Espíritu Santo, sino por su carne. Y a lo mejor, hermano, hermana, en esta mañana usted se identifica con esta palabra. Es que somos débiles, y eso es una verdad, somos débiles. Y necesitamos depender cada día más del Espíritu Santo de Dios. Ahora, pero esto tiene peligros, ¿no? ¿Cuáles son los peligros de ser cristianos carnales? ¿Cuáles son los peligros de vivir en carnalidad y no dejarnos gobernar nuestra vida por el Espíritu Santo? Pues en primer lugar, el primer peligro es que ser un cristiano débil espiritualmente. Un cristiano carnal es un cristiano débil espiritualmente. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, versículo 38. Marcos, capítulo 14, versículo 38. Dice ahí, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es, ¿qué cosa? Débil. De ahí sale esa frase, es que la carne es débil. ¿Y sabe quién dijo esas palabras? ¿Sabe quién dijo esas palabras? Jesucristo mismo. Estas son las palabras del Señor Jesús que le dice a los discípulos, está en oración, velad y orad para que no entréis en tentación. Hermano, es que una persona que no vive una vida de comunión plena con Dios, fácil va a caer en la carnalidad. ¿Por qué? Porque la carne es débil. El mismo Señor lo está diciendo, la carne es débil. Ahora, nuevamente, no estamos diciendo, hermano, como generalmente se asocia en temas sexuales. Es que la carne es débil, por eso le fui infiel a mi marido. Es que la carne es débil, por eso le fui infiel a mi esposa. No estamos hablando necesariamente de temas de infidelidad sexual. La carne es débil ante la tentación. Hemos dicho cualquier tentación a la que estamos sometidos. Es un cristiano débil, por lo tanto, el cristiano carnal, débil ante la crítica. Es un cristiano débil ante las dificultades de la vida. Por cualquier situación deja de congregarse, por cualquier situación deja de orar, por cualquier situación deja de leer la palabra de Dios. Por cualquier situación empieza a mirar mal a los hermanos. Por eso la Biblia dice que si andamos en luz tenemos comunión unos con otros. Y esto siempre lo decimos. Cuando un cristiano no tiene buena comunión con los hermanos de su congregación, algo anda mal. Algo anda mal en su vida espiritual porque ese hermano no está teniendo comunión con los demás. Es un cristiano débil. Velad y orad, dice el Señor, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero ¿cuál es el otro peligro, hermano, de ser un cristiano carnal? ¿Sabe cuál es el otro peligro? No ser agradables a Dios con nuestra vida. La Biblia dice que Dios permanentemente nos está mirando nuestro testimonio, nuestro comportamiento en este mundo. Pues si somos cristianos carnales, hermano, con toda seguridad nuestra vida no va a ser agradable a los ojos de nuestro Dios. Vamos al libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8,
versículos 7 al 8. Romanos 8, versículos 7 al 8, dice de esta forma: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Marque, hermano, ese versículo 8 en su Biblia, apréndaselo de memoria. Dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si a un cristiano todavía quedan resabios de la vida antigua, todavía quedan indicios de mal comportamiento, hermano, según la palabra de Dios dice, su vida de carnalidad no agrada a Dios. Una vez un predicador decía, ¿sabe cómo se mide a un buen cristiano, a un cristiano espiritual? ¿Sabe cómo se mide? Decía él, ¿no? En la cancha de fútbol. ¿Cómo? ¿No? Todo el auditorio, los hermanos ahí sorprendidos. En la cancha de fútbol se mide si un cristiano es espiritual. A ver, ¿cómo está eso, no? Medio raro. Claro. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos visto hermanos de la iglesia que entraron a jugar un partido de fútbol? Viene alguien, tan lo tumba y sabe que ya nomás se levanta y empieza a insultar, empieza a amenazar o directamente se va a los puños, a los golpes. Reacciona mal. ¿Por qué? Porque su mente, su corazón está gobernada todavía por su carne y no por el Espíritu Santo de Dios. Interesante. Interesante. No puede superar un acto de provocación cuando la palabra de Dios dice, oye, si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele la otra. La palabra de Dios nos dice humildad ante todo, humildad ante todo. Un cristiano espiritual es humilde ante todo y aunque alguien le esté haciendo daño, el cristiano espiritual no va a tomar represalia ni venganza contra esa persona. Pero el que es carnal dice, este me acheó en la cancha, yo voy a ir, le voy a romper la canilla. Este me tumbó, yo lo voy a reventar, ¿no? O sea, imagínense, el cristiano carnal todavía tiene esto de vengarse, de tomar justicia por mano propia. Y claro, él dice, no, es que él me hizo primero. Y se está consolando a sí mismo diciendo, no, es que él provocó. Pero hermano querido, si usted es un cristiano espiritual, usted no va a reaccionar mal. Muy interesante lo que decía este predicador. El cristiano espiritual se mide en la cancha de fútbol. Y hermano, algunos de acá saben y no me van a dejar mentir cuántas veces hemos visto partidos de fútbol interiglesias que han terminado a los golpes. Han terminado a los golpes y es una vergüenza, hermanos. Es una vergüenza y tenemos que reconocerlo. El cristiano carnal, según lo que dice aquí, no puede agradar a Dios porque su vida es todavía gobernada por su carne. Ahí está el orgullo, ahí está todas estas cosas que hacen que él quiera tomar justicia por mano propia y no dejar en las manos de Dios. Entonces, los peligros de ser cristianos carnales es que es un cristiano débil espiritualmente, ante cualquier tentación cae, ¿verdad? Pero además lleva una vida que no agrada al Señor. Dice el versículo 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, ¿cuáles son las características más propiamente de un cristiano carnal? Según el primer pasaje que habíamos leído, los cristianos carnales son como niños en Cristo. Volvamos otra vez a 1 Corintios 3. Vamos a volver a leer este pasaje. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1.
1 Corintios 3, versículo 1, dice, de manera que yo, hermanos, nuevamente, ¿no? Le está hablando a los cristianos, no le está hablando a los hombres naturales, le está hablando a los cristianos. De manera que yo, hermanos, dice el apóstol Pablo, no pude hablarles a ustedes como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Un cristiano carnal es un niño en Cristo. Ahora, pero a veces confundimos esto, hermanos, en el sentido de que los niños en Cristo no solamente son aquellos cristianos recién convertidos, ¿no? A veces tendemos a pensar que un niño en Cristo es alguien que recién ha recibido al Señor, alguien que está recién convertido. No, mi hermano. ¿Sabe quiénes son también niños en Cristo? Los cristianos inmaduros. Los cristianos inmaduros, los cristianos que no crecen espiritualmente, a pesar de que muchos años ya asisten a las iglesias, a pesar de que hace muchos años que ya conocen la palabra de Dios, pero no son maduros. Siguen reaccionando mal ante situaciones de la vida. Son niños en Cristo inmaduros. En este contexto, hermanos, la niñez se asocia a la inmadurez, porque lógicamente los niños son inmaduros, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo, con toda razón, dice, no les puedo hablar a ustedes como a espirituales, les tengo que hablar a ustedes como a carnales, o sea, como a niños en Cristo, inmaduros en su fe. Y esto lo va a refrendar además en la carta a los Hebreos. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 5, poquito más adelante. Libro de Hebreos, capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 13. Dice de esta manera, porque debiendo ser, y escuche bien esto, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ahí nosotros le podríamos aumentar entre paréntesis, ¿no? Después de tanto tiempo de asistir a la iglesia, después de tanto tiempo de haber aceptado a Jesús en su corazón, después de tanto tiempo de estar en los caminos del Señor, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Otra vez, hermano, lo compara a los cristianos carnales con niños que necesitan leche todavía. Pero aquí está diciéndole a cristianos viejos, después de tanto tiempo, dice, que tú ya deberías ser un maestro de la palabra de Dios, todavía estás tomando leche y no alimento sólido. Sos un bebé espiritual. No has madurado, sos un niño en Cristo, un cristiano carnal. Versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño espiritual. Ese hermano es el cristiano carnal, es un niño espiritual. ¿Tiene a Jesús en su corazón? Sí. ¿Asiste a la iglesia? Sí, pero su comportamiento, hermano, deja mucho que desear. Su comportamiento, su orgullo, los celos, las contiendas, todo eso que hay en su corazón deja mucho que desear. Y ojo, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, hemos leído, ¿verdad? Es otra característica, hermano, del cristiano carnal. Ser un niño en Cristo, por lo tanto, significa no profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios, sino solamente conformarnos con lo básico, con lo elemental. Pablo dice en este versículo que hemos leído, en el 12, dice, debiendo tú ya ser un maestro de la Biblia, debiendo ser un maestro de la palabra de Dios, todavía hay que volverte a enseñar
los primeros rudimentos del consejo de Dios. Entonces, un niño en Cristo, hermano, un niño en Cristo no tiene pues firmeza, no tiene convicción en lo que ha creído y por lo tanto, como no tiene firmeza ni convicción, es movido fácilmente por doctrinas y enseñanzas de hombres. Ahí mismo en Efesios capítulo 4, versículo 14. Efesios capítulo 4, versículo 14. Mire lo que dice esta palabra. Nuevamente habla de niños. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Un cristiano carnal, por lo tanto, hermano, se va a dejar convencer fácilmente por todo viento de doctrinas. Por todo viento de doctrinas. ¿Qué va a pasar, hermanos? Hay una hermana que aquí amablemente me trajo un vaso de agua porque se me seca la garganta. ¿Qué va a pasar, hermanos, si un día el predicador que está adelante le dice, hermano, esta es una agua bendecida? Es una agua bendecida. Y si usted paga $100, yo le voy a invitar de ese vaso y usted va a ser mucho más bendecido. ¿Qué tal? Aunque usted no lo crea, hermano, ese tipo de cosas hay en este mundo. ¿Y sabe qué es lo peor todavía? Que hay miles de personas que lo creen. Esos son cristianos carnales. Esos son cristianos carnales. Que cualquier cosa que dice el predicador, cualquier barbaridad que dice un predicador, le creen porque es predicador y no analizan y no tienen firmes sus convicciones cristianas. ¿Sí? Por eso dice que es importante, en el versículo 14, es importante crecer en la fe para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Un cristiano carnal, hermano, se va a dejar convencer por cualquier tontera. Y va a decir, mira, acá en la iglesia pues no hay esto, acá en la iglesia no hay esto otro. Entonces me voy a otra iglesia. ¿Sabe qué? Esa es la palabra de un cristiano carnal. Una vez alguien me dijo a mí, ¿y por qué no danzan en el espíritu acá en esta iglesia? Como no danzan en el espíritu en esta iglesia, entonces me voy a otra. Y se fue de la iglesia, se cambió de iglesia. Hermano, doctrina. Nosotros, hermanos, no podemos continuar siendo niños. Hay hermanos que ven alguna prédica en internet de algún pastor o de un pseudoapóstol o de un pseudoprofeta, de los tantos que hay en internet, y empiezan a ser convencidos de doctrinas erradas, hermano, porque son cristianos carnales y no están sabiendo discernir lo que el mensaje de Dios dice de manera efectiva. Entonces ya debemos dejar de ser niños fluctuantes que no nos puedan convencer con doctrinas equivocadas. Además, los cristianos carnales, hermano, y ojo con esto, los cristianos carnales se distinguen por sus malas actitudes. Normalmente el cristiano carnal tiene malas actitudes. Vamos a 1 Corintios 3. 1 de Corintios capítulo 3, versículo 3. Primera Corintios 3, versículo 3, dice, de forma frontal, el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto, porque aún sois carnales, le dice de frente,
ustedes son cristianos carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres naturales? ¿Cómo es posible, hermano, que en una congregación de Dios existan celos, existan contiendas, existan peleas, existan envidias entre hermanos de la iglesia? ¿Cómo es posible que exista eso? Pero resulta que hay. Y si ese tipo de cosas hay en la iglesia del Señor, hermano, pues resulta que hay cristianos carnales en las iglesias de Dios. Hay cristianos carnales. Existen hermanos de las iglesias que tienen malas actitudes, hermano, hasta de envidia. Ven a un hermano de su iglesia prosperando, oiga, y empiezan a hacer sentimientos de envidia. Celos del éxito que puede tener un hermano, una hermana, de las bendiciones que puede tener esa hermana, ese hermano, o del reconocimiento que un hermano puede tener, y empiezan a tener celos y empiezan a tener envidias. Actitudes típicas, hermano, de un cristiano carnal. Cuando si a mi hermano de la iglesia le está yendo bien, gloria a Dios. Qué lindo, hermano, ver que un hermano de la iglesia esté prosperando, que le esté yendo bien, pero que le esté yendo bien en todos los ámbitos. Pero empiezan a haber celos. Ay, ¿y por qué él es líder y yo no? ¿Por qué él está adelante y yo no? Y empiezan a haber estos miramientos, sintomatología típica de cristianos carnales. Vamos al libro de Proverbios 27. Proverbios 27, versículo 4. Proverbios 27, versículo 4. Dice de esta manera: cruel es la ira e impetuoso el furor, la furia, el enojo, pero ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Mire qué pregunta interesante, ¿no? La envidia es más fuerte que la furia, dice, que el enojo, la envidia. ¿Y cuántas veces, hermanos, se tiene que lidiar en la iglesia con sentimientos de envidia, de celos de los unos contra los otros? Hermano, en esos casos solo está demostrando su carnalidad. ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? Hermano, y si alguien pues está mejorando, si alguien está prosperando, gloria a Dios, demos gracias a Dios. Debería ser motivo de alegría, hermano, para nosotros ver que un hermano le está yendo bien. No debería ser motivo de envidia, de celo, o incluso deseos de que le vaya mal. Una de las peores actitudes, hermano, que promueven contiendas y divisiones dentro de la iglesia es el chisme. Los cristianos carnales son chismosos, así de simple. Porque un cristiano espiritual no anda regando mala fama de nadie, porque no es a lo que el Señor nos llama. Vamos a 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 13. Primera Timoteo 5:13. Y también dice ahí, aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no deben. Qué fuerte esa palabra, ¿no? Qué fuerte, hermano, hermana, esa palabra. Y no van a pensar los varones que dicen, ay, entremetida, es a las mujeres. No, hermano. Los hombres también son chismosos. Los hombres también son chismosos.
Un poquito menos, dice el pastor. Pero fíjese, dice, aprenden a ser ociosos, andan de casa en casa y no solamente ociosas, sino chismosas y entremetidas, hablando de lo que no deben. Hermano, cuando usted identifica a una persona que es chismosa, por más que sean años que asista a la iglesia, es un cristiano carnal. Es una cristiana carnal y esa hermana, ese hermano, el Señor le desagrada ese tipo de actitud. Si usted, mi hermano, si usted, mi hermana, se identifica con esta palabra, ya es hora de que usted pida perdón al Señor. Señor, perdóname, porque de repente yo he sido un cristiano carnal mostrando este tipo de actitudes en mi vida. Los cristianos carnales tienen una característica también muy grave en su vida. El cristiano carnal pone su mirada y su corazón y su confianza, y escuche bien esto, mi hermano, el cristiano carnal pone su mirada, su corazón y su confianza en los pastores, líderes o denominaciones. Volvamos a 1 Corintios 3, versículo 4. 1 Corintios 3, versículo 4. Dice ahí, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Cuando un hermano o una hermana dice, mira, en esta iglesia, tal o cual líder, buen líder. Pero resulta que ese líder o esa líder, por alguna razón ya no está. Dice, mira, ya no está ese líder, entonces ya no voy a esa iglesia. ¿Por quién iba esa persona a la iglesia? ¿Por Dios? ¿Por Cristo? No, iba por esa persona. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ustedes son carnales porque dicen, yo soy de Pablo, yo soy de tal pastor, yo soy de tal profeta, yo soy de tal... Oiga, qué terrible, hermanos, que muchas personas cristianas no son seguidores ni siquiera de Cristo, son seguidores de su pastor o son seguidores de su líder. La iglesia de Corinto, donde Pablo le escribe esta carta, estaba dividida, hermanos, en dos grupos. Esos dos grupos apoyaban a los dos pastores que habían estado en ese lugar. Unos eran de Pablo, que fue el fundador de la iglesia, y otros eran de Apolos, que era el otro pastor que fue instituido por Pablo para que siguiera al frente de esa iglesia. Lastimosamente, hermanos, hoy en día, en muchos lugares y en muchas iglesias hay divisiones por esta causa. A veces se piensa que, es que el pastor que fundó la iglesia, en este caso era Pablo. En este caso era Pablo. Y decían, no, es que yo soy de Pablo. Y si no está Pablo, pues ya. No importa el pastor que esté luego, no importa, yo soy de Pablo. Y además habían los otros, ¿no? Habían los otros que decían, mira, yo soy de Apolos. Porque Apolos, hermano, fue el pastor que vino después de Pablo. Apolos, según la Biblia, era un buen predicador. Y entonces mucha gente decía, es que yo soy de Apolos. Y cuando Pablo venía de repente en su viaje misionero, ni siquiera lo saludaban posiblemente porque decían, yo soy de Apolos. Hermano, un cristiano carnal ni siquiera se identifica con Cristo, se identifica con su pastor. Y eso es un terrible error. Amén de los errores, hermano, que tenemos los pastores. Amén de los defectos que tenemos los pastores. Pero créanos, hermano, que nunca jamás debe ser la intención de nuestro corazón, de los pastores estoy hablando, de que los hermanos nos sigan a nosotros. Si en algún momento, hermano, yo dejo de predicar por alguna razón en este púlpito y viene otra persona, hermano, congréguese.
escuche la palabra de Dios, ore por ese nuevo pastor que va a estar aquí de repente. Pero no porque yo no asisto, ¿verdad? Usted va a decir, ay, es que el pastor no está, me caía bien nomás ese pastor, ahora como no está, pues me iré a otra iglesia, ¿verdad? Porque si usted toma, mi hermano querido, esa actitud, usted es un cristiano carnal. Pablo el apóstol está diciendo, cuando tú dices que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿acaso no sos un carnal? Sos un carnal si vos estás pensando en el pastor antes que en Cristo Jesús. Y eso, hermanos, es tremenda diferencia entre el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Primera de Corintios 3, vamos a leer ahora desde el 5 hasta el 9. Fíjense cómo lo reflexiona Pablo a los hermanos de Corinto. Versículo 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Qué es el primer pastor fundador y qué es el pastor que vino después? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo, porque es Pablo el que escribe, yo planté, pero Apolos regó. Pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios el que da el crecimiento. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Hermano querido, ese versículo 7, márquelo en su Biblia. Ni el que fundó la iglesia es algo, ni el que predica actualmente es algo, sino Dios es el que da el crecimiento. Pablo lo está hablando en primera persona porque él fundó la iglesia de Corinto, imagínense hermanos. Él mismo está diciendo, yo que planté no soy algo, es Dios el que da el crecimiento. Versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, está diciendo, ni Pablo es algo, ni Apolos es algo, sino solo Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Ahí está otro detalle. El que planta y el que riega son una misma cosa. No es que el uno es más especial que el otro. El que inició, amén y gloria a Dios porque inició, pero el que está ahora también, amén y gloria a Dios porque está regando la planta. Dice, el que planta y el que riega son la misma cosa y cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes los hermanos son labranza de Dios, edificio de Dios. Madurez espiritual, hermanos. Madurez espiritual. Cuidado, mis hermanos, que alguien esté pensando, como ese pastor me cae bien, me quedo en la iglesia. Como ese pastor de allá no me cae bien, me voy de la iglesia. Y esto se extrapola a diferentes ministerios. Tenemos en la iglesia varios ministerios y hermanos que son líderes. Como ese líder me cae bien, entonces yo voy a servir en ese ministerio. Como ese líder me cae mal, entonces yo no voy a servir en ese ministerio. ¿Qué estamos representando aquí? Cristianos carnales. Cristianos que están diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Así que mis hermanos, el cristiano carnal es alguien que ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, sí. ¿El cristiano carnal es alguien que ha sido bautizado en la iglesia? Posiblemente sí. ¿El cristiano carnal es alguien que asiste a la iglesia todos los domingos? Sí. Muy probablemente sí. Pero a pesar de haber pasado tantos años, sigue con la misma actitud. Su vida no ha cambiado. Su vida no ha cambiado. Tiene malas actitudes ante las situaciones de la vida. No obra con madurez.
ese cristiano, hermano, según la palabra de Dios, no es agradable al Señor. No es agradable al Señor. Vamos a volver a leer Romanos 8 para concluir. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 7 al 8. Romanos 8, versículos, vamos a leer desde el 6 al 8. Romanos 8, 6 en adelante dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Queridos hermanos, si quizás usted se ha sentido identificado con esta palabra, yo le animo en el amor de Dios que usted pueda entrar en un tiempo de comunión y de oración, pidiendo al Señor que Él renueve nuestro corazón y nuestra mente. Si a lo mejor todavía usted, a pesar de ser cristiano de años, está teniendo malas actitudes para con los hermanos, malas actitudes para con sus colegas de trabajo, malas actitudes para con sus compañeros de estudio, malas actitudes para con sus familiares, sigue andando en chisme, sigue andando en intrigas con la familia, con los amigos, hermanos, ya es hora de que deponga esas actitudes. Porque dice acá, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y le aumentamos entre paréntesis, aunque asista a la iglesia. Vamos a orar, por favor. Oremos. Bendito Dios, muchas gracias por esta palabra. Palabra fuerte, palabra hiriente en muchos casos, Señor, pero palabra verdadera para todos nosotros, cuantos hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón. Perdón, Señor, por ser cristianos carnales en muchos aspectos de nuestra vida. Porque sabemos, Señor, que quienes viven conforme a la carne no son agradables delante de tu presencia. Perdóname, Señor, mi carnalidad. Perdóname mis malas actitudes, Señor. Perdóname porque a pesar de que son tantos años que asisto a la iglesia, a pesar de que hace mucho que conozco tu palabra, hay muchas cosas malas todavía en mi corazón y en mi mente. Te pedimos perdón, Señor, para dejar que sea el Espíritu Santo dirigiendo nuestros corazones, para que ya no seamos más cristianos carnales, sino espirituales. Gracias, Señor, por esta palabra que es eterna y que es verdadera. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén, mis hermanos. Sí, pastor, adelante.